Buenos días. Mil gracias a toda la ciudadanía de Bogotá, a los honorables concejales y concejalas de Bogotá. Mil gracias por esta oportunidad de poderles presentar el plan de desarrollo de Bogotá, de nuestra ciudad capital, en estos 4 años, del 2020 al 2024. A todos los ciudadanos que nos acompañan esta mañana, mil gracias por conectarse para compartir lo que será esta hoja de ruta para superar este desafío que nos puso la vida, que nos cuestiona como humanidad, no solo como ciudad, que es la pandemia del COVID-19. Este desafío que nos ha puesto de presente que la desigualdad no puede seguir siendo una estadística, sino que tiene que ser un objetivo a superar en el muy corto plazo, que la solidaridad y el cambio de hábitos de vida para poder tener una vida más saludable es indispensable si queremos sobrevivir como humanidad, y que no por ello, por atender el desafío de salud que hoy tenemos, podemos olvidarnos de la crisis del cambio climático que estamos viviendo. Podemos olvidarnos de lo indispensable que es en esta era respetar todas las formas de vida, y tampoco podemos olvidarnos de las demás prioridades de movilidad, seguridad y de tantos otros temas que tiene nuestra ciudad. Este plan de desarrollo conserva el propósito que le hicimos a nuestra ciudad a lo largo de la campaña. Honra nuestra campaña y honra el programa de gobierno que inscribimos y que le prometimos a nuestra ciudad cumplir en estos 4 años. No estamos sacrificando nada, estamos priorizando y adelantando cosas que nos proponíamos porque es necesario para reactivar social y económicamente a nuestra ciudad, que este año, como todo el planeta, va a tener un nivel de sacrificio económico grande por cuidar la vida. Pero no solo nos sacrifica nuestra visión de equidad, de cuidado, de sostenibilidad, de conciencia en estos 4 años, sino que honra el compromiso que hicimos de hacer de Bogotá un ejemplo global de cultura ciudadana y desarrollo sostenible. Una ciudad que estará en el top de las ciudades ejemplo que cumplieron los objetivos de desarrollo sostenible en el año 2030 que nos propusimos como humanidad. Hoy más que nunca es necesario que honremos los compromisos nacionales e internacionales que hemos hecho para atender la crisis climática y para cumplir los objetivos de desarrollo sostenible. Por eso, el 67% de las metas de nuestro plan apuntan al cumplimiento de los objetivos de desarrollo sostenible. El 90% del presupuesto de este plan de desarrollo que hoy presentamos apunta a cumplir y se relaciona directamente con todos los objetivos de desarrollo sostenible, los 17, excepto uno muy concreto, el ODS 14, sobre la vida submarina, porque por obvias razones no tenemos posibilidad de estar involucrados en él. Nuestro plan de desarrollo contempla o invita a toda la ciudadanía, a los concejales, a las concejalas, a nuestros empresarios, a la sociedad civil, a todos los ciudadanos, a las 20 localidades, a nuestra ciudad-región, a Cundinamarca, a Meta, a Boyacá, a Tolima, a Huila, con quien conformamos la RAPE, a que nos unamos alrededor de 5 grandes propósitos, 5 cosas que indispensablemente tendremos que lograr. La primera de ellas, hacer un nuevo contrato social que incluya a nuestra gente socialmente y productivamente, que incorpore como propósito de la política pública tener un ingreso mínimo garantizado para la población más pobre y vulnerable que nos necesita, no solo por la pandemia, sino a lo largo de estos 4 años y de estos próximos 10 años, si de verdad queremos construir una sociedad equitativa, igualitaria, sostenible. Un segundo propósito, y es que cambiemos nuestros hábitos de vida. Creo que las imágenes que hemos visto todos a lo largo de estas semanas, en las que mientras nosotros estamos en casa, en cuarentena, cuidándonos, la naturaleza sale, toma los mares, toma los ríos, renace, florece. Creo que eso nos invita a reflexionar que tenemos que cuidar todas las formas de vida,
que en buena medida son nuestros hábitos de vida, los de la humanidad, no los de los pájaros, no los de las plantas, sino los nuestros, los de los seres humanos, los que en buena medida estamos causando esta destrucción de nuestro planeta, esta crisis climática y en buena medida esta crisis de salud pública por la que estamos viviendo. Este es un llamado de alerta. O cambiamos nuestros hábitos de vida por formas más saludables y sostenibles, o ni nosotros como humanidad ni el planeta tiene futuro. Varias veces la naturaleza nos ha hecho este llamado, de diferentes formas. La pandemia es una más de esas formas. De manera que no podemos seguir aplazando esa tarea, y ese es el segundo gran propósito de ciudad que los invitamos a comprometer. El tercer propósito es inspirar confianza y legitimidad. Si algo hace falta para que podamos asumir los desafíos de crisis climática, de equidad, de igualdad, de inclusión productiva, de inclusión social, de superar la segregación socioespacial y económica que tenemos en Bogotá, en Colombia y en el mundo, es inspirar confianza y legitimidad. Sin confianza y sin legitimidad no es posible la acción colectiva. Y como bien nos lo dijo el Papa Francisco, nadie se salva solo de esto, solo con acción colectiva, con mucha conciencia, con profunda cultura ciudadana, vamos a ser capaces de superar este desafío. Ese es nuestro tercer propósito. Podamos construir una Bogotá donde podamos vivir sin miedo, con orgullo, con confianza, con legitimidad, entre nosotros y entre todos y nuestras instituciones. El cuarto propósito es construir Bogotá región. No hay la menor probabilidad de que ninguno de nuestros desafíos de corto, mediano y largo plazo, ni el tratamiento de la pandemia, ni la mejora de la movilidad, ni la protección de nuestra estructura ecológica principal, ni mantener el sistema de abastecimiento que nos da alimento, bienes ambientales como el agua, si no conformamos y honramos la ciudad-región. Somos una ciudad-región de facto, somos un área metropolitana de facto, Bogotá y Cundinamarca, pero tenemos que institucionalizar esa ciudad-región y esa área metropolitana. Y por ello el cuarto propósito es a que la conformemos y a que hagamos de esa Bogotá-región un modelo de movilidad, de creatividad, de productividad e inclusión sostenible en nuestro país. Igualmente, el quinto propósito es a que tengamos una Bogotá con gobierno abierto, una Bogotá donde se participa, se debate, se controvierte, se hace control social, se honra y se cuida cada centavo de nuestros impuestos, donde se permite que los ciudadanos participen y decidan en el manejo de su presupuesto, de sus destinos, de sus localidades, que vigilen al gobierno. Una manera de relacionarnos con gobierno abierto de manera tal que siempre tengamos una ciudadanía activa, consciente, participativa. Esos 5 propósitos los proponemos con una inversión de 109 billones de pesos en los próximos 4 años, empezando por este año, el 2020. Esos 5 propósitos se van a ejecutar, como lo propone este plan de desarrollo, a través de 17 programas estratégicos, a través de 58 programas generales, para cumplir 513 metas específicas, mediante las cuales la ciudadanía podrá medir el nivel de ejecución y compromiso y eficacia de este gobierno. La división por sectores la pueden ver los ciudadanos en esta tabla y en el plan. El sector que tendrá más inversión será el de movilidad y voy a explicar más adelante por qué. El segundo sector que tendrá más inversión será el de educación. El tercer sector que tendrá más inversión será el de salud y de ahí en adelante viene el resto de los sectores. ¿Cómo hemos hecho nuestro plan de desarrollo? Le agradezco profundamente a la Secretaría de Hacienda, a la Secretaría Distrital de Planeación, que lideraron este propósito de hacer nuestro plan participativo, no solo como lo ordena la ley, sino como nuestra propia convicción lo señalaba. Empezamos por preguntarle, y así decidimos hacer nuestro plan, y por eso nos sentimos muy orgullosos de la pertinencia de este plan, porque empezamos por preguntarle, y le pido excusas a todos los adultos que nos ven, pero la primera opinión que decidimos concertar y conocer para hacer nuestro plan de desarrollo fue la de los niños y niñas de Bogotá. Fue a ellos a quienes primero le preguntamos.
Cerca de 11.000 niños del sector público y privado educativo de Bogotá nos dieron su opinión sobre cómo querían a Bogotá, cómo se soñaban a Bogotá, sobre qué les gusta de su Bogotá, sobre qué temen de su ciudad, sobre qué quisieran que cambiáramos. Fueron ellos, justamente, los que nos dijeron y nos recordaron que el cambio climático y que la crisis climática es una realidad, que quieren una ciudad más verde, con más árboles, con más ciclorrutas, con un mejor sistema de transporte público, donde no se golpee a sus madres, donde sus padres tengan oportunidad de tener un trabajo, pero que no sacrifique el tiempo para ellos. Fueron sus recomendaciones, las de esos niños y niñas de Bogotá, los que nos permitieron definir las 5 prioridades de ciudad, los 5 logros de ciudad que estamos proponiendo. Luego de ese proceso, en febrero y en marzo, tuvimos un proceso consultivo con la ciudadanía. Y estar en cuarentena no nos truncó el proceso participativo. Continuamos consultando a los ciudadanos a través, primero lo hicimos de grupos focales, también lo hicimos de eventos cuando se podía, luego lo hicimos a través de diferentes plataformas virtuales, consultamos la opinión también del Consejo de Bogotá, de los gremios, del Consejo Territorial de Planeación, cuyo concepto recibimos y en buena medida incorporamos en esta nueva versión del plan. Tenemos más de 22.862 aportes a nuestro plan de desarrollo. Los aportes, fíjense ustedes, fueron en este orden de prioridad. Lo que más interesó a nuestros ciudadanos y ciudadanas fue que fortaleciéramos la propuesta del contrato social, fue donde recibimos más sugerencias. El segundo tema sobre el cual recibimos más sugerencias fue sobre Bogotá Región, cómo hacer de Bogotá Región un modelo sostenible. El tercer propósito que más recibió propuestas fue el de reverdecer a Bogotá, el de adaptarnos y mitigar la crisis climática. El cuarto propósito que más recibió propuestas fue el de inspirar confianza y legitimidad para vivir en una Bogotá sin miedo, y el quinto, el de construir una Bogotá Región con gobierno abierto. El concepto del CTPD lo recibimos en su momento, lo incorporamos, lo discutimos, lo agradecemos profundamente, nos ayudó a mejorar el plan en muchas dimensiones, en toda la política y perspectiva de mujeres y de género, frente a la cual recibimos muchas recomendaciones, en el tema ambiental, en el que recibimos recomendaciones para fortalecer aún más la estructura ecológica principal, en el tema de planeación, en el que nos propusieron que usáramos mucho más la cartografía social, la realidad social de hoy, de los hogares y barrios de Bogotá, en el tema de gobierno, en el que nos llamaron la atención de que si bien compartían el propósito de cultura ciudadana, querían que no dejáramos de considerar también el tema de participación ciudadana como un tema independiente y autónomo de cultura ciudadana, que no fuera un subapéndice del tema de cultura ciudadana. Así lo hemos hecho e incorporado en esta nueva visión del plan, donde nos pidieron también que especificáramos mucho mejor y que detalláramos mucho mejor el enfoque diferencial, poblacional, las acciones afirmativas con las que esperamos incluir a las poblaciones tradicionalmente excluidas o discriminadas, a las mujeres, a la población LGBT, a la población en condiciones de discapacidad, a los diferentes grupos étnicos, etc. También lo hemos hecho en esta nueva versión del plan. Nos pidieron también que tratáramos de territorializar mucho mejor los programas, de saber qué se va a ejecutar, en dónde y para qué. Y también hemos tenido eso en cuenta en esta nueva versión del plan, comparada con la que propusimos en febrero. Recibimos también del Consejo de Bogotá, de sus diferentes bancadas, 657 aportes, propuestas específicas de las diferentes bancadas. En más de un 80% de esas propuestas de las diferentes bancadas están incorporadas en nuestra nueva versión del plan, porque no se trata de que esta sea un plan de desarrollo del gobierno, sino un plan de desarrollo de la ciudad, de toda la ciudad y de toda la ciudadanía. La bancada más activa en hacernos propuestas fue Colombia Humana, la siguiente fue el Verde, luego el Polo Democrático, luego Bogotá para la Gente, Colombia Justa y Libre, el Partido Liberal, el Conservador, Maíz, Centro Democrático y el Mira. En ese orden vino el volumen de propuestas y las agradecemos profundamente. Aquí están discriminados para que los ciudadanos conozcan cuáles fueron los temas que más motivaron a nuestros concejales y concejalas a participar. El tema de cobertura educativa fue el que más recibimos propuestas de los concejales, el tema de sostenibilidad ambiental, luego de movilidad, luego de salud y de ahí para abajo sobre otros temas.
¿Cómo evolucionó entonces nuestra propuesta? ¿Qué hizo que la propuesta que hoy le estamos presentando para su aprobación formal al Consejo de Bogotá difiera de la que propusimos en febrero para iniciar el debate? Varios hechos hemos tenido que considerar. En primer lugar, la participación de la ciudadanía, como es apenas obvio. No fue este proceso participativo un proceso meramente consultivo para surtir un requisito, sino realmente para enriquecer el plan, para escuchar los aportes ciudadanos. En segundo lugar, los aportes del Consejo de Bogotá, como ya lo mencioné, nos los tomamos muy en serio y queremos que cada concejal y concejala de nuestra ciudad se sienta reflejado en sus causas, en las poblaciones y organizaciones a las que representa de la mejor manera en este plan. Por supuesto, el concepto del Consejo Territorial de Planeación, que es la máxima autoridad de participación de nuestra ciudad en los temas de plan de desarrollo y plan de ordenamiento territorial, nos lo tomamos muy en serio y agradecemos profundamente sus recomendaciones que nos ayudaron a fortalecer el plan. Pero, sin duda, ha sido la pandemia del COVID el factor más preponderante que nos ha hecho reflexionar y modificar la propuesta que presentamos en febrero. Cuando presentamos nuestro plan de desarrollo en febrero no había empezado la pandemia. El primer caso en Bogotá se presentó el 6 de marzo, mucho antes de que presentáramos a debate público el plan de desarrollo, razón por la cual la pandemia nos ha obligado no solamente a revisar nuestros propósitos de vida, insisto, como humanidad, como ciudadanía, como gobierno, nos ha obligado a hacer un ajuste de las perspectivas macroeconómicas, cómo interpretamos que le va a ir al país, cómo interpretamos fiscalmente que le va a ir a la ciudad. Nos ha obligado a crear nuevos instrumentos que no tenía la ciudad de Bogotá para atender a esta pandemia. En buena hora los hemos creado, de capitalizar ese esfuerzo que llevamos haciendo este mes y medio para atender la pandemia y dejarle a la ciudad instrumentos permanentes de largo plazo, depende que en buena medida cumplamos el propósito del contrato social. De manera que todo eso obligó a que modificáramos el plan de inversiones y demás. Básicamente, yo diría que los principales cambios que tenemos entre la versión de febrero y la de hoy es un fortalecimiento del propósito de hacer un contrato social y ambiental para Bogotá en el siglo XXI. Los demás propósitos, los 4 propósitos adicionales, se han sacrificado un poquito en su inversión para fortalecer el del contrato social, para fortalecer que por primera vez en la historia Bogotá le garantice un ingreso mínimo a su población pobre y vulnerable. Insisto, no solo durante la pandemia, sino que esa sea una política pública de aquí en adelante, para cerrar brechas de desigualdad, para garantizarle a nuestros niños, niñas y jóvenes que tendrán educación pública de calidad y pertinente para afrontar los desafíos que el siglo XXI nos está poniendo, para saldar una deuda histórica con el sur de Bogotá en materia de infraestructura y calidad de atención en salud. Esta tal vez va a ser una de las herencias más importantes del desafío que nos puso esta pandemia. Agregamos también el enfoque de participación ciudadana, como un enfoque independiente de cultura ciudadana. Y fortalecimos también en el contrato social la necesidad de rescatar no solamente con un ingreso mínimo garantizado a los hogares más pobres y vulnerables, sino al tejido productivo y empresarial de Bogotá. Bogotá no va a dejar ni que sus hogares más humildes tengan hambre, ni que sus empresas y tejido productivo perezca en esta pandemia. Vamos a unir esfuerzos con los empresarios, con el gobierno nacional, para que no solo permanezca, no solo no fallezca, sino que se fortalezca el tejido empresarial de Bogotá, empezando por el de la micro, pequeña y mediana empresa, que es el corazón de la capacidad económica de Bogotá y de Colombia. También incluimos nuevos programas que se necesitan no solamente para atender en el corto plazo la pandemia, sino en el largo plazo los propósitos del plan. Pusimos más de presente, como nos lo recomendó el Consejo Territorial de Planeación, que hiciéramos mucho más explícita, meta por meta, programa por programa, cómo cada uno de esos programas y metas del plan de desarrollo contribuye al logro de los objetivos de desarrollo sostenible. Redefinimos metas
estratégicas, para que fueran más claras, para que quienes nos van a hacer control ciudadano y control político tengan más claridad sobre qué propusimos y qué vamos a lograr. Decidimos diagnosticar mucho mejor. Si queremos tener un nuevo contrato social, tenemos que saber a cada grupo poblacional cómo le está yendo con este plan, cómo le va a ir y en concreto cuánta inversión van a tener los niños y niñas, cuántas los jóvenes, cuántas las mujeres, cuántas las poblaciones étnicas, cuánta la población LGBT, no solamente en general, sino cuáles acciones afirmativas de inclusión de esos sectores poblacionales tradicionalmente excluidos va a haber. Así está el plan, ya se los voy a mostrar más adelante. Y por supuesto, incorporamos en el articulado del plan que va a estudiar el Consejo de Bogotá y la ciudadanía, dos planes. Uno que nos exige la ley, el Plan Territorial de Salud para estos 4 años, que viene evidentemente fortalecido para atender esa prioridad que tenemos ahorita, y también un plan específico dentro del articulado con una serie de diagnósticos, objetivos, estrategias, proyectos estratégicos para atender la pandemia del COVID-19. Todo eso lo hemos agregado a nuestro plan de desarrollo. Lo van a ver ustedes a lo largo de la presentación y a lo largo del articulado que hemos radicado en el Consejo de Bogotá. Este es un plan para reactivar a Bogotá social y económicamente, para que la desigualdad no siga siendo una estadística, sino que superarla sea de verdad un propósito de vida, de gobierno, del Consejo, de la ciudadanía, del empresariado. Pero también es un plan de reactivación económica. El desafío de la pandemia nos puso este año una prioridad de cuidado. Esa prioridad de cuidado por la vida tiene este año un sacrificio económico grande. Todos vamos a perder algo materialmente este año, todos, inevitablemente, en el mundo. Nuestro crecimiento económico va a caer. El nivel de pobreza de muchos hogares en este año va a subir. El nivel de desempleo este año va a subir. Pero este plan de desarrollo es una apuesta optimista, fundada y de confianza en nuestra ciudadanía y en nuestro empresariado. Bogotá, que va a perder ingresos fiscales este año, apuesta con un mayor nivel de deuda seria, rigurosa, que en ningún caso ponga en riesgo la estabilidad fiscal de nuestra ciudad, porque esa pérdida material que tendremos este año la vamos a recuperar y con toda la fuerza en los siguientes 3 años. Al final del cuatrienio, en el año 2024, nuestra visión de Bogotá es una Bogotá que va a haber superado no solamente el desafío de la pandemia, sino que al final, en el 4º año, va a haber disminuido la pobreza, va a haber cerrado brechas, va a haber fortalecido su tejido empresarial, nuevamente estará creciendo de manera boyante, nuevamente estará liderando el empleo de calidad en la ciudad. Esa es la visión que tenemos en este plan. No vamos a permitir que una pandemia hunda a la ciudadanía y al país. Vamos a unirnos, a cuidarnos, a protegernos, a invertir de manera inteligente, transparente, efectiva, para que cada peso logre que nos recuperemos vitalmente, socialmente y económicamente con toda la fuerza en los próximos 4 años. Este es el plan que reactiva a Bogotá. Y Bogotá es el corazón económico de Colombia. Si Bogotá sale adelante, Colombia sale adelante. Colombia recupera su empleo, Colombia recupera su crecimiento, Colombia recupera su optimismo. Y ese es el deber que tenemos no solamente con nuestra ciudad, con nuestra región, sino también el deber que como ciudad-región tenemos con nuestro país. ¿Cómo vamos hoy? ¿Cómo vamos hoy en la pandemia que estamos enfrentando? Tenemos una situación difícil. Bogotá es fruto del pésimo manejo del aeropuerto de Bogotá, de no haber cerrado a tiempo el aeropuerto ni haberlo controlado debidamente. Es la ciudad que desafortunadamente tiene el mayor nivel de contagio en Colombia. Hasta el día de ayer, en la tarde, registramos 2.772 casos de contagio en la ciudad, casi 6.000 en el país, y tenemos desafortunadamente 107 personas
fallecidas. Uno de las herramientas que adoptó Bogotá, que hoy es reconocida en el mundo, fue haber hecho público su modelo epidemiológico. En bogotá.gov.co, coronavirus en Bogotá, cualquier ciudadano, las 24 horas del día, todos los días puede ver cómo vamos, cómo estamos manejando esta pandemia, cómo van los casos, cómo va su localidad, cómo va su barrio, cómo van las pruebas, cómo van las unidades de cuidado intensivo. Porque si vamos a tomar decisiones como nos tocó sobre la vida y la muerte en nuestra ciudad, tenemos que tomarlas con rigor científico, no por azar ni por presión, sino con rigor para tener la prioridad de cuidar la vida. Al día de hoy tenemos en total 175 personas entre confirmadas o probables de tener COVID en unidades de cuidado intensivo. El 32% de las unidades de cuidado intensivo de la ciudad están ocupadas en este momento. Y ese es un indicador, es el indicador más importante, no solo del plan, sino de nuestra vida mientras tengamos pandemia. Que no nos colapse el sistema de salud es la prioridad 1 para la vida en Bogotá, en Colombia y en el mundo. Y el principal indicador que nos va a medir eso minuto a minuto, día tras día, es cómo va la cobertura de unidades de cuidado intensivo. Hemos generado cerca de 600 unidades de cuidado intensivo adicionales en estos 2 meses, exclusivamente para atender COVID. Las demás siguen ocupándose por otras enfermedades que también seguimos atendiendo. En estos 2 meses, en menos de un mes prácticamente, construimos el hospital público más grande de América Latina, en Corferias, en conjunto con el Gobierno Nacional, la Cámara de Comercio, Corferias, la Secretaría de Salud de Bogotá y la Gobernación de Cundinamarca, para poder trasladar allí pacientes que se van a recuperar de otras enfermedades distintas a COVID y poder habilitar y fortalecer la capacidad hospitalaria para atender COVID, que es la gran pandemia. Pero también esta pandemia, y ese es el segundo gran indicador que tenemos que tener todo el tiempo, por un lado está el de salud, pero tampoco podemos dejar que el hambre crezca en nuestra ciudad. Un gran logro de Bogotá, desde hace muchos años, desde la alcaldía de Lucho Garzón, es lograr que tengamos una Bogotá sin hambre. Y ese que es un logro que llevamos años construyendo, no lo vamos a perder por cuenta de esta pandemia. En menos de 2 meses, Bogotá ha logrado asegurarle a 372.251 hogares, ya por encima de la meta inicial que teníamos de 350.000, transferencias monetarias para que no pasen hambre en esta cuarentena, para que su alimentación y su techo esté seguro. Esa meta se ha logrado combinando aportes y transferencias que hace la Alcaldía Mayor a 275.360 hogares, con aportes y transferencias que hace el Gobierno Nacional a través de ingresos solidarios y sus programas sociales a otros 167.163 hogares en nuestra ciudad. Sumados los dos, hemos logrado llegar a 372.000 hogares. Obviamente teníamos que llegar a las localidades donde están la mayor cantidad de hogares en necesidad. Bosa, Ciudad Bolívar, Kennedy, Suba, Usme, Engativá, San Cristóbal. Ustedes pueden ver, y en la página de bogotá.gov.co, Bogotá Solidaria en Casa, día a día pueden ver cómo vamos. Así ha sido la dispersión, la focalización de esta dispersión. Entre más rojo el mapa, quiere decir que más transferencias monetarias hemos hecho a hogares que lo necesitaban. Entre más amarillo sigue el segundo nivel de priorización y en azul está el nivel de menor priorización porque son las áreas de la ciudad donde están los hogares con mejores ingresos. Pero no podíamos correr el riesgo, bajo ninguna circunstancia, de que cruzando las bases de datos del CISBEN, por más actualizadas que estuvieran a diciembre del año pasado, corriéramos el riesgo de que algún hogar no tuviera apoyo alimentario en esta época. Por eso, además de los 372.000 hogares que han recibido transferencias monetarias, ya 90.147 hogares han recibido mercados en Bogotá, estén o no estén en el CISBEN. Hemos hecho una operación social, de cartografía social con las comunidades, con los servidores públicos del distrito, actualizando la ficha Bogotá Solidaria, para que rincón por rincón, barrio por barrio, no importa qué tan empinado, qué tan alejado,
si es legal, si es ilegal, en este momento eso no importa. Lo que importa es saber dónde está una familia que nos puede necesitar, que podía no estar en el Sisbén. Hasta allá han llegado la Cruz Roja, la Defensa Civil, la Policía, el Ejército, los servidores públicos del distrito a entregar y asegurar el alimento. De manera que combinados, la entrega directa de mercados puerta a puerta con las transferencias monetarias, a hoy ya vamos en 462.000 hogares apoyados. En menos de 2 meses, Bogotá ha hecho la operación social más grande de su historia para asegurar que ningún hogar se quede atrás y tenga cuidado y tenga alimento en esta cuarentena. En total, una cosa son los mercados, hay muchos otros tipos de ayudas alimentarias. La Secretaría de Educación de Bogotá, por ejemplo, ha asegurado a través de bonos que se pueden canjear por comida para los niños, que todos los niños de nuestro sistema escolar reciben mensualmente sus padres a través de ese bono redimible, todo el programa de alimentación escolar al que tienen derecho. Que estén aprendiendo en casa no quiere decir que tengan que sacrificar su nutrición y su alimentación. Igualmente los padres de los niños del sistema de integración social del distrito, sea adultos mayores, sean habitantes de calle, sean adultos mayores, sean niños o familias de los jardines sociales, todos han recibido su canasta alimentaria o su apoyo alimentario mientras están en casa. También se ha unido a esta iniciativa de apoyos alimentarios más de 40 restaurantes de Bogotá. Restaurantes que para mantener, sin ganar un peso, realmente para mantener a flote algunos de los empleos que generan y además para aportar al apoyo alimentario que necesitan poblaciones, se han unido a través del programa Menú Solidario, que es una iniciativa de más de 40 restaurantes privados de Bogotá. Se coordinan con nosotros para llegar a poblaciones muy en riesgo, poblaciones habitantes de calle, poblaciones migrantes que también estamos atendiendo en esta pandemia. En total, uniendo diferentes tipos de apoyos alimentarios, desde menú solidario, pasando por canasta alimentaria, hasta mercado, sumando todas las modalidades de apoyo alimentario, en estos 2 meses hemos entregado 2.796.000 apoyos alimentarios en la ciudad de Bogotá. El tercer aspecto que teníamos que considerar al reformular el plan y que está como parte de la estrategia COVID, esto que acabo de escribir, Bogotá Solidaria en Casa, toda la priorización de salud pública, no se va a mantener solamente este mes. Esta es una prioridad que se va a mantener a lo largo del año y a lo largo del cuatrienio. Igualmente esta tercera, la de reactivación económica. Evidentemente, este año en particular, en el 2020, vamos a tener una caída. Vamos a tener una caída del crecimiento y del PIB de Bogotá. Eso va a implicar que menos ciudadanos y empresas pueden pagar sus impuestos y por lo tanto el recaudo de Bogotá va a caer. Pero tenemos una proyección de que vamos a recuperar ese crecimiento a lo largo de los siguientes años. Y de que si bien la pobreza monetaria, desafortunadamente por esa pérdida de crecimiento y de empleo este año y de ingresos este año, va a subir de cara al próximo año, en los siguientes 3 años va a volver a bajar, nos vamos a recuperar de ella y vamos a terminar con una tasa de pobreza monetaria incluso menor a con la que recibimos el gobierno. Esa es nuestra estrategia. Por eso decidimos que este es el plan que reactiva Bogotá. Por eso le estamos pidiendo al Consejo de Bogotá que nos dé todas las herramientas que necesita Bogotá para la reactivación social y la reactivación económica, que están contempladas en este plan. Vamos a tener que mantener a lo largo de todo este año. Esta pandemia, como lo dicen los científicos, no tiene la menor probabilidad de durar menos de 1 año. Eventualmente durará un poco más. Nuestra vida no va a ser igual mientras no haya una vacuna o un tratamiento adecuado. Pero no podemos paralizarnos hasta que no haya vacuna. Tenemos que ver cómo nos adaptamos, preservando siempre el sistema de salud pública, preservando siempre el bienestar de los hogares, preservando siempre la vida. Tenemos que prepararnos para una Bogotá que se adapta, que cambia, que vive de una manera distinta, que se relaciona, que trabaja de una manera distinta, pero que con esa adaptación logra resiliencia para salir adelante. El 28% del empleo de Bogotá ha estado operando, no paró nunca.
empezando por esta alcaldía. Todo el sector público, todo el sector de servicios públicos, todo el sector de socorro, todo el sector de cuidado, ha estado trabajando y genera el 28% de la ocupación de Bogotá. El 20% más o menos ha estado en teletrabajo, se pudo adaptar muy rápidamente. Es decir, cerca de la mitad de la ocupación de Bogotá se está pudiendo hacer, aún en esta época de cuarentena. Pero el sacrificio económico que estamos teniendo es porque la otra mitad no ha podido operar mientras estamos en cuarentena. Poco a poco hemos ido reactivando el sector de construcción, en primer lugar. Ya al día de hoy tenemos más de 153 obras públicas y privadas a las que le hemos verificado que está cumpliendo debidamente los protocolos. Esa fue la tarea que nos encargó el Gobierno Nacional. Los protocolos no son un papel para llenar un requisito, son un requisito para garantizar la vida, de manera tal que los hemos verificado y hecho cumplir con rigor y los vamos a seguir verificando en su operación. Esta semana que está terminando y la próxima, nuestra prioridad, como lo dijimos desde el primer día, es reactivar el sector de construcción e ir verificando el cumplimiento de protocolos del sector de manufactura, de manera tal que desde la siguiente semana puedan algunas empresas de manufactura empezar. El mantenimiento de bicicletas, la reparación de bicicletas, la venta de bicicletas, el mantenimiento de vehículos también se ha ido reactivando poco a poco, justamente porque no podemos usar Transmilenio más allá de un 35%, de lo contrario corremos un alto riesgo de contagio. De manera que poco a poco, a lo largo de las próximas semanas, el 22% de la ocupación que generan esos nuevos sectores que autorizó el Gobierno Nacional se irá recuperando. Hay un 30% de ocupación, sin embargo, que no tiene una perspectiva fácil en el corto plazo. Todo el sector de eventos, de transporte, de turismo, de entretenimiento, de restaurantes, que representan casi un tercio del trabajo de nuestra ciudad, no tiene desafortunadamente una perspectiva de recuperación fácil en el corto plazo. Eso nos implica, por supuesto, tener unas fases en las que vamos recuperando. Y las fases de reactivación económica, yo lo he dicho todo el tiempo, aquí hay dos curvas que tenemos que aplanar todo el tiempo. Una es la curva que crece todos los días, de riesgo de contagio y muerte por la pandemia. Esa va creciendo, toca tratar de aplanarla y echarla hacia adelante para que en ningún caso colapse el sistema hospitalario. Pero la otra es la curva del decrecimiento económico, de la pérdida de empleo, y esa curva también nos toca irla aplanando. Pero las dos tienen que ir de manera coherente, funcionando, con protocolos, con revisiones, con reactivación escalonada. Tal vez el mayor desafío que vamos a tener, y lo voy a resumir de esta manera. Supongan ustedes que a las 24 horas podemos dividirlas en 4 turnos. No hay manera de que en el próximo año podamos salir otra vez como lo hacíamos antes, todos al tiempo. No es posible. El riesgo que correríamos si salimos todos al tiempo es literalmente mortal. En el pico de la mañana, en el turno, digámoslo así, de ingreso de 5 a 8 de la mañana ya está prácticamente copado. El sistema zonal del SITP ya está operando a niveles del 30% y todos sabemos que no puede operar por encima del 35%. Aunque el sistema troncal todavía está en niveles del 19 al 20%, relativamente bajo, nada sacamos con que el troncal esté al 20%, pero el zonal se dispare a más del 40%. Nos toca irnos nivelando, de manera que ese cupo, ese horario, los que ya estamos saliendo y operando, ingresando entre 5 y 8 de la mañana, está copado. La construcción y la manufactura, que son los dos sectores adicionales, son 5 en total, pero esos son los dos más grandes, que autorizó el señor presidente de la República desde el lunes pasado, solo podrán operar en la ciudad de Bogotá después de las 10 de la mañana. Deberán ingresar a las 10 de la mañana, de manera que estimamos su salida hacia las 7 de la noche. ¿Por qué? Porque el pico de 5 a 8 de la mañana ya está cubierto por las 36 actividades que ya estamos trabajando. Ese será otro turno en nuestra ciudad. Un tercer turno que tendremos que ir implementando y operando es que esta tiene que empezar a ser, queríamos, lo dijimos desde nuestro programa de gobierno y está en nuestro plan de desarrollo, que Bogotá sea una ciudad 24 horas. Pues bienvenido a hacer la realidad, porque nos toca. Todo el sector de cargue, descargue, abastecimiento de nuestra ciudad va a tener que operar entre 10 de la noche y 6 de la mañana. Ya no solamente por razones de tráfico, de movilidad, de contaminación, sino porque toda la cantidad de gente que trabaja en ese sector, si entráramos otra vez todos al mismo tiempo, no podría operar.
De manera que nos queda un cupo posible cerca del mediodía para que otros sectores que hacia adelante el presidente vaya autorizando, organizada y escalonadamente puedan entrar. De manera que Bogotá tendrá que operar este año y todos tenemos que aprender a operar, de nuestra colaboración, de nuestra conciencia, de nuestra organización. Depende que Bogotá pueda empezar a reactivar su economía este año. Tenemos que cumplir, no porque un policía nos va a imponer un comparendo, sino porque todos entendemos que estamos cuidándonos la vida, la nuestra, la de nuestra familia y la de muchos otros. Bogotá va a tener que operar a lo largo de este año y mientras duren las secuelas de la pandemia a 4 turnos al día, no a 1. Ya no podremos vivir en un mundo en el que todos entrábamos entre 5 y 8 de la mañana al trabajo y todos salíamos entre 5 y 8 de la noche. Eso es virtualmente imposible si queremos proteger la vida. Unos seguirán entrando de 5 a 8, ese turno ya está copado. Otros, manufactura y construcción, tendrán que entrar a las 10 de la mañana. Todo el cargue, descargue y abastecimiento tendrá que hacerse entre 10 de la noche y 6 de la mañana. Y nos queda una posibilidad para sectores que a futuro se vayan reactivando hacia el mediodía. Pero esa es parte de la organización que tenemos que hacer si queremos salir adelante en esta pandemia. Esto es lo que está explicado aquí. Yo quiero reiterar, yo quiero reconocer el esfuerzo enorme que el Gobierno Nacional también ha hecho. No solamente para tener programas sociales a los que fondeó adicionalmente, no solamente para tener ingreso solidario, sino también para tratar de dar reactivación económica a diferentes sectores. Sin embargo, con todo respeto, quiero volver a insistirle al Gobierno Nacional. Si queremos salvar en buena medida a la clase media y además al tejido productivo de Bogotá, es necesario que ahora que el Gobierno Nacional adopta, que va a tomar nuevas medidas económicas y de emergencia económica extraordinarias, es necesario que el Gobierno Nacional asegure el pago de la nómina del tiempo que hemos estado en cuarentena a las micro, pequeñas y medianas empresas. Por un lado, vamos a salvar a nuestros empresarios, a nuestros generadores de más del 60% del empleo, a ese tejido y esfuerzo productivo empresarial que no podemos dejar morir. Pero por otro lado, también vamos a darle un alivio en desempleo a hogares de sectores populares, pero también de clase media, que son o los propietarios o los emprendedores o los empleados de ese sector. Eso hace falta. Y ahora que se está considerando una nueva medida, es necesario que se haga. En Bogotá hemos tenido para el empresariado, y lo vamos a mantener, líneas de apoyo que hemos sumado recursos con Bancoldex. Nuestra línea de apoyo a empresarios de 220.000 millones de pesos ha sido súper exitosa. Ya se ha colocado cerca del 40% de esa línea, fundamentalmente para pequeños y medianos empresarios, y esfuerzos como esos tenemos que mantener. Tenemos que mantener el esfuerzo de atención en salud, el esfuerzo de ingreso mínimo garantizado. El sistema distrital de Bogotá Solidaria en Casa tiene que permanecer estos 4 años, seguramente hacia el futuro. Todo el sistema distrital que hemos creado para la reactivación económica tiene que fortalecerse y todas las acciones complementarias. Necesitamos, apreciados concejales y concejalas, necesitamos contratar este año todos los estudios y diseños que nos sean posibles de cuánta obra podamos anticipar para su ejecución el año entrante. Como era normal, esta alcaldía había propuesto en su plan inicial que siguiéramos los ciclos de obra. Algunas obras iban a empezar el año entrante, otras en el 2022, otras en el 2023. Si queremos reactivar la economía de Bogotá, tenemos que anticipar todo lo que podamos, el plan de obras, infraestructura y movilidad en los diferentes sectores. Y eso quiere decir que con todos los ojos puestos encima, con todo el control político del Consejo, con todo el control de los organismos de control, con nuestra veeduría distrital acompañándonos haciendo control preventivo, pero necesitamos acudir al mecanismo de contratación directa de urgencia manifiesta para poder preparar el inicio efectivo de obras. Que los parques, las escuelas, las calles, las vías que íbamos a hacer a lo largo de los próximos 3 años, las empecemos anticipadamente la mayor cantidad que podamos desde enero del año entrante, cuando esperamos que los ciclos de cuarentena y de quedarnos en casa que tengamos que cumplir se hayan hecho este año, que hayamos podido superar el mayor ciclo de la pandemia, que hayamos podido mantener a flote nuestro sistema hospitalario, que nunca nos haya colapsado el sistema hospitalario. Si logramos eso, entonces
podremos salir masivamente a recuperar el ingreso, el empleo, la construcción que tuvimos que sacrificar este año para cuidarnos. Este fue el año un poco de la hibernación para el cuidado, pero no puede ser más de uno. Manteniendo todas las medidas de salud pública, de bioseguridad, necesitamos anticipar para el próximo año, estar listos, no para salir a empezar el ciclo de un proyecto, a empezar su formulación, a empezar su diseño, no, eso tenemos que hacerlo este año. Eso se puede hacer teletrabajando, eso se puede hacer con poco contacto directo, de manera tal que el año entrante puedan salir los trabajadores, las trabajadoras, de toda esa inversión pública. 53 billones de pesos de los 109 billones de pesos de este plan de desarrollo en total es un plan de reactivación económica. Es un plan de reactivación de obras, de movilidad, de infraestructura, que genere empleo. Este plan de desarrollo está pensado para que genere 500,000 de empleos en el cuatrenio. 500,000 empleos. Pero esos empleos no pueden irse haciendo a lo largo de 3 años. La gente necesita recuperar su capacidad de ingresos muy eficazmente desde el año entrante. Si tenemos un año de buen cuidado, si nunca dejamos colapsar el sistema de salud pública, vamos a poder lograrlo. El resumen, entonces, es el siguiente en términos de cambios en la inversión pública que prevé nuestro plan de desarrollo. ¿Qué aumenta? ¿Qué hacemos más fuerte? ¿A qué nos obligó la pandemia? En buena hora, a fortalecer el contrato social, económico y ambiental de Bogotá, a fortalecerlo con 7 billones de pesos adicionales, para que ningún niño se quede atrás, para que la educación se fortalezca, para saldar la deuda enorme que teníamos con el sector de salud, en particular en el sur de Bogotá, para fortalecer la educación pública, para disminuir no solamente la pobreza monetaria, sino la feminización de la pobreza, para que por primera vez Bogotá tenga un sistema de cuidado, para que relevemos a las mujeres de la carga histórica de tener sobre nuestros hombros el cuidado de la sociedad y de la familia sin pago. No va a haber mayor equidad y menor desigualdad si seguimos manteniendo esa carga histórica sobre los hombros de las mujeres. Tenemos que relevarlas a ellas, fortalecerles su formación, permitirles que salgan al mercado laboral, igualar los ingresos que reciben cuando tienen las mismas capacidades y habilidades, cerrar esas brechas, seguir disminuyendo el embarazo adolescente indeseado, reducir la mortalidad materna, reducir la mortalidad infantil, garantizar el ingreso mínimo garantizado a por lo menos 350,000 hogares, a los que se registren en pobreza y en vulnerabilidad extrema en nuestra ciudad. Esos propósitos, insisto, no son por ahorita, se tienen que quedar. Por eso lo que le estamos proponiendo a la ciudad es un nuevo contrato social, en el que ciudadanía, Estado y mercado cambian su manera de producir, cambian su manera de remunerar adecuadamente el trabajo digno de todos nuestros ciudadanos, en particular de las mujeres. Cambian la carga que le han puesto a las mujeres históricamente. Disminuyen las violencias contra las mujeres. Confrontan la normalización cultural e institucional del machismo, porque de lo contrario no hay igualdad para las mujeres. Y si no hay igualdad para las mujeres, no hay igualdad para la sociedad. Si no hay equidad para las mujeres, no habrá equidad para la sociedad. Y si no hay buena salud, educación y atención en primera infancia, no seremos capaces de que esta generación cierre al fin las brechas de desigualdad. Por todo eso se fortalece el contrato social. Pero también porque hoy tenemos una prioridad adicional. Mucha gente dirá que esto que acabo de decir hubiera sido la prioridad. Pues no lo fue antes y por eso Bogotá es una sociedad tan desigual. Y ya no podemos aplazarla más, sino porque además de cerrar las brechas entre los niños, entre las mujeres, en la educación, en la salud pública, en el ingreso, ahora tenemos una prioridad adicional que esta pandemia nos ha puesto, que es salvar nuestro tejido productivo. Por eso hace parte del contrato social de Bogotá. Si Bogotá quiere ser una democracia próspera, una democracia donde sus ciudadanos
dependen de sus habilidades, no del subsidio de un político, no del clientelismo, sino de su trabajo digno y bien remunerado. No podemos dejar morir a nuestros empresarios, no podemos dejar morir el tejido productivo, y eso hace parte también del contrato social y económico de nuestra ciudad. Por eso se ha fortalecido tanto esa inversión. Todos los sectores han tenido que hacer un pequeño sacrificio de su inversión para pasarle más inversión a salud, que es la que más va a necesitar inversión en el corto plazo y en el largo plazo. Lo que hemos hecho es decidir con criterios de equidad qué sector se sacrificaba más y qué sector se sacrificaba menos. Los concejales y ciudadanos lo van a poder ver en nuestro plan, pero básicamente el sector que más hemos sacrificado es el de movilidad y el sector que menos hemos sacrificado es el de educación, para poder cumplir el propósito de darle 7.1 billones de pesos adicional al contrato social. Los demás propósitos todos disminuyeron un poquito en su inversión, pero no en sus logros que se espera tener. Este es el cambio que ustedes pueden ver entre sectores, que es lo que les comentaba. Pasamos en total, estamos sacrificando 3 billones de pesos casi, de monto total del plan de desarrollo. Nosotros aspirábamos a tener 112.6 billones de pesos de inversión en el plan que hicimos en febrero. Ahora sabemos que solo vamos a tener 109.2 billones de inversión total. Es parte del costo que esta pandemia nos trajo. Tenemos que acotar nuestras expectativas de inversión en el plan, pero refinar nuestras prioridades de inversión. Si lo queremos resumir, entonces 4 propósitos han sacrificado un poquito su inversión para que el propósito 1, el contrato social, económico y ambiental, pueda fortalecerse. Hemos acotado algunas metas, teníamos 536, hemos pasado a 513, hemos acotado programas, teníamos 65 programas, pasamos a 58 y hemos acotado inversión. Yo quisiera, para no abusar del tiempo, les voy a dejar el detalle logro por logro, propósito por propósito, para que lo puedan revisar cada uno. Pero quisiera concentrarme en por qué este plan. ¿Por qué este plan? Es el plan que necesita Bogotá para su reactivación social y económica. Quiero hacer mucho énfasis en eso. Quiero hacer mucho énfasis en eso. Y por eso este plan tiene que ser un plan de ciudad, tiene que ser un plan concertado. Por eso nos tomamos con tanto rigor las apreciaciones que nos hicieron los ciudadanos, los gremios, el Consejo Territorial de Planeación, los concejales. Porque tenemos que tener unidad en este propósito, en estos 5 logros. Unidad en las herramientas que necesitamos para reactivar a Bogotá social y económicamente. En términos de reactivación social, la mayor innovación a lo que ya habíamos presentado en febrero, que trae este plan, es un esquema de ingreso mínimo garantizado. Para garantizar ese programa, que va a ser de lejos el programa social más importante de esta alcaldía, que debe quedarse no solo en este cuatrenio, sino para la vida, no solo en Bogotá, sino en todo Colombia y ojalá en el mundo. Estamos dedicando 9.5 billones de pesos de inversión para mantener todos los esquemas de Bogotá Solidaria en casa en este cuatrenio, para ejecutar el sistema distrital de cuidado, solo el sistema distrital de cuidado, con el cual vamos a cuidarnos todos, pero sin ponerle una carga indebida a las mujeres sobre sus hombros, sino al contrario, relevando a las mujeres de esa carga no paga, abusiva, indebida, violenta, excluyente, machista. Vamos a reemplazar esa carga por el sistema distrital de cuidado, por institucionalizar en el sector privado y en el sector público el cuidado que claro que necesitan nuestros niños, pero no a expensas de las oportunidades educativas y laborales de sus mamás. El cuidado que necesitan los jóvenes, el cuidado que necesitan los adultos mayores, el cuidado que necesitan las personas en discapacidad, pero no a expensas de las mujeres. Para que eso no siga estando en los hombres de las mujeres, institucionalizar ese cuidado en el sector privado, en el sector público, cuesta, queridos. Relevar a las mujeres de esa carga histórica cuesta 3.8 billones de pesos en este plan.
pero tenemos que hacerlo. De lo contrario, vamos a seguir teniendo un contrato social basado en la desigualdad, en la discriminación y en el machismo y en el abuso de las mujeres de Bogotá y de Colombia. Por eso este es un nuevo contrato social, nuevo, que institucionaliza el cuidado en lo público y en lo privado para que las mujeres no tengan que sacrificar su vida ni sus oportunidades. Para que los niños puedan tener educación, por supuesto, de la mejor calidad y pertinencia, pero también los jóvenes accedan para que no tengamos como una estadística jóvenes que ni estudian ni trabajan, sino jóvenes con oportunidades que estudian y trabajan o trabajan, lo que quieran, lo que escojan para su vida, en esta vida del siglo XXI que les va a traer muchas alternativas, muchos desafíos, donde también tengamos siempre permanentemente una visión de inclusión social y de movilidad social en toda nuestra política social, muy pertinente. Hemos incluido en este plan el propósito de que Bogotá, la meta de que Bogotá tenga una nueva encuesta multipropósito que haremos este año, para poder medir muy bien en qué situación de pobreza nos deja la pandemia este año y afinar con ese instrumento, hecho este mismo año, toda la focalización muy pertinente que tendremos que hacer en los siguientes 3, para que podamos superar las violencias de género, la violencia intrafamiliar, las violencias contra nuestros niños y niñas, para que Bogotá pueda ser una ciudad sin miedo. Pero también este es un plan que le pone a eso, como nos lo pidió el Consejo Territorial de Planeación, metas muy concretas, platas muy concretas. 21.8 billones de pesos en total de la inversión planteada en este plan de desarrollo será invertida en las mujeres. De ese 21.8 billones de pesos, 3.8 billones de pesos son para el sistema distrital de cuidado y medio billón de pesos son para otro tipo de acciones afirmativas que reduzcan la discriminación, la desigualdad, la injusticia que han cargado las mujeres sobre sus hombros en la ciudad de Bogotá. Ese es un fundamento sine qua non de nuestro nuevo contrato social. No es que vamos a recuperar crecimiento y empleo como antes. No, no queremos volver al mundo de antes, donde crecemos a tasas del 4%, pero a las mujeres reciben 23% menos de ingreso. Tienen más violencia, tienen más exclusión y tienen menos oportunidades. No, no vamos a volver al mundo que teníamos antes, no lo añoramos. Tal vez era un mundo con menos sacrificio económico que el que teníamos este año, pero con una profunda injusticia, con una profunda desigualdad y con una profunda inequidad. ¿Vamos a volver a recuperar crecimiento? Claro que sí. Y empleo, por supuesto. Y a salvar tejido productivo, sin duda, pero con equidad, con igualdad, con autonomía de nuestros ciudadanos. No será con clientelismo, sino con productividad, con autonomía para la vida, con capacidades para la vida, con libertades, con derechos, como vamos a recuperar ese crecimiento. Igualmente, si lo viéramos desde el punto de vista del ciclo de vida, ya no por género, sino por ciclo de vida, los niños y niñas de Bogotá tienen en este plan 21.8 billones de pesos para ellos, para ellas, para los niños y niñas de Bogotá, en todas sus diferentes necesidades, de salud, de educación, de primera infancia, de cuidado, de seguridad, de movilidad. Nunca se nos olvide que el 67% de nuestros niños van a su colegio y volverán a él, porque en algún momento volverán a él, caminando o en bicicleta. Y que por supuesto, y por eso mismo, la primera cosa que nos recuerdan los niños es que quieren que ese trayecto en bicicleta sea seguro. Y que así como ellos montan en bicicleta para ir a su colegio, sus padres y los adultos también monten en bicicleta para ir a su trabajo. Y que lo puedan hacer de manera segura, que lo puedan hacer en una ciudad mucho más verde. Esas prioridades que nos dieron los niños no era para que este plan sonara más romántico ni más lindo, sino para que de verdad se reflejara en las prioridades de inversión, como lo estamos haciendo. Para los jóvenes, habrá en total 1.7 billones de pesos de inversión, para sus derechos, para su educación, para generar, por ejemplo, los 20.000 cupos de educación superior,
Pero una meta que no teníamos contemplada inicialmente del plan y que ahora la incluimos. 100.000 hogares de los niños, niñas y jóvenes más pobres de Bogotá no tienen conexión a Internet. Y por lo tanto tenemos muchas dificultades para garantizar su mejor nivel de aprendizaje en casa. Si siguen aprendiendo en casa pero sin Internet, y sin acceso a Internet, y sin acceso a una tableta o un computador, lo que vamos a hacer es profundizar las brechas que hay en educación. Y lo que tenemos es que cerrarlas. Así que una meta que nos propusimos es que vamos a conectar a Internet a esos 100.000 hogares. Y la próxima Donatón de Bogotá, además de inversión pública, será para ayudarle a asegurar a esos 100.000 hogares que puedan disponer de una tableta o de un computador para poder cerrar esa brecha y no profundizarla. Los adultos mayores tendrán 1 billón de pesos de inversión en nuestro plan de desarrollo. De manera que eso es por ciclo de vida. Ya lo mostré por género, lo mostré por ciclo de vida, niños, jóvenes, adultos mayores. Ahora quiero mostrarlo por acciones inclusivas, afirmativas de grupos poblacionales especialmente excluidos. Por eso, el enfoque poblacional diferencial es crucial. Sin eso no puede haber un nuevo contrato social, porque entonces otras discriminaciones, otras desigualdades que afectan ya no solo a las mujeres, sino a otros grupos poblacionales, se quedarían en el mismo nivel en el que estamos, se empeoraría. Tenemos que tener acciones e inversión pública afirmativa de inclusión. Y lo hacemos en total con 17 billones de pesos de inversión para acciones de inclusión poblacional afirmativa. Por ejemplo, ya me había referido, medio billón de pesos para inclusión a mujeres, también para población víctima del conflicto armado. Una de las recomendaciones que nos sugirió el Consejo Territorial de Planeación era que mejoráramos y explicitáramos mejor la inversión que íbamos a hacer en víctimas, en población víctima, en cómo Bogotá va a ser epicentro de paz y reconciliación, en cómo aquí no solamente se van a cumplir los acuerdos de paz, como se deberían cumplir en toda Colombia, sino que por iniciativa nuestra, por decisión de nuestra ciudadanía y de su gobierno, vamos a hacer 2 PDs, 2 programas con enfoque de desarrollo territorial. Uno en nuestra localidad del alma, nuestra localidad rural, nuestra Sumapaz, donde está desde Sumapaz hasta Chingaza el sistema de páramos más grande del mundo, gracias al cual tenemos agua, gracias al cual tenemos vida, lo menos que se merece nuestra población rural de la localidad de Sumapaz es que ella se vea reflejada como prioridad en este plan, y está. No solamente para superar las secuelas que el conflicto y la violencia le trajo, sino para que sus campesinos por primera vez, además de que tengan una mejor compra a un valor más justo de sus productos agropecuarios, en Sumapaz y en toda Cundinamarca, para poder proveer a Bogotá de una manera no solamente más segura en términos de seguridad alimentaria, sino más justa para esos campesinos y también para nosotros en el entorno urbano. Sino que además por primera vez, además de ese pago justo a su producción agropecuaria, además de reducir intermediarios, además de hacer que llegue más directamente a los hogares, reciban pago por los servicios ambientales que muy generosamente nos prestan. Sin los campesinos de Sumapaz se habría quemado el páramo de Sumapaz después de tantos incendios que ha tenido. Sin los campesinos de Sumapaz no tendríamos agua, pero ellos no pueden seguir cuidando el páramo a costa de su pobreza. Aquí tenemos que pagarles por ese servicio ambiental que nos prestan, que es proteger el sistema de páramos más grande del mundo, que para fortuna de Bogotá está justo encima. Por eso Bogotá queda donde queda. El día que se nos acabe esa estructura ecológica principal, se muere Bogotá. No de COVID, sino de falta de agua. Todo eso hace parte del enfoque también de ruralidad que está en nuestra ciudad y en nuestro plan. También la población migrante. 400.000 personas han llegado a Bogotá en los últimos años y nos necesitan, y necesitan que le demos apoyo, y Bogotá ha sido una ciudad generosísima, generosísima. En esta época de pandemia hemos necesitado apoyo del gobierno nacional. Bogotá siempre ha cubierto la educación, la salud, el apoyo a reincorporación, pero en esta oportunidad necesitábamos apoyo también en la alimentación y en techo.
Por fortuna, después de semanas de concertación, lo hemos conseguido. Tenemos un programa acordado con el Ministerio de Vivienda para apoyo a arrendamiento solidario en este tiempo para la población migrante. Tenemos también un programa de apoyo alimentario dirigido especialmente a la población migrante. Es parte de lo que se necesita. También las poblaciones étnicas, la población afro, la población raizal, la población indígena, palenquera, que está en nuestra ciudad, necesita verse reflejada con acciones afirmativas que requieren inversión específica, está en nuestro plan. Y también la población LGBT. Que no haya discriminación, ni racismo, ni machismo, ni xenofobia, ni ninguna forma de exclusión en Bogotá, ni tampoco homofobia, es indispensable para poder cumplir nuestro nuevo contrato social. Para que volver a tener crecimiento y empleo y posibilidades materiales no se base en la discriminación, la desigualdad que teníamos antes, sino en superarla. De eso se trata este nuevo contrato social. No es volver a crecer y a producir y a generar riqueza como lo solíamos hacer antes. Estábamos destruyendo el planeta, estábamos segregando brutalmente a las mujeres, estamos manteniendo niveles de discriminación social, política, geográfica y económica insostenibles. De manera que, insisto, este no es un plan para volver a, sino para construir el tejido social, productivo, ciudadano, institucional que un nuevo contrato social y económico requiere. Pero como lo dije también, este es un programa de reactivación económica que necesita generar empleo, salvar sus empresas, generar 500.000 empleos, anticipar todo lo que podamos, nuestro plan de obras e infraestructura, para empezar desde el mismo año entrante. El grueso de las obras que vamos a ejecutar, unas van a empezar este año. Por ejemplo, el plan de ciclorrutas. La ciclorruta del medio milenio. Ya hoy Bogotá es reconocida en el mundo por no solamente sus 560 kilómetros de ciclorrutas que ya tenía, sino por los 35 kilómetros de ciclorrutas adicionales que generamos para el tratamiento de la pandemia. Pero vamos a tener que hacer cerca de 200 kilómetros adicionales de ciclorrutas. Si nuestros ciudadanos no van a poder usar Transmilenio más del 35%, no queremos que salgan a quemar gasolina y diésel, porque entonces empeoramos la crisis climática, empeoramos la polución. Por polución se mueren al año 2.000 personas en Bogotá, 2.000 personas. Eso solía parecernos normal, qué bueno que ya no nos parezca. Hay 172 personas fallecidas en Bogotá por coronavirus y estamos haciendo un enorme esfuerzo porque no fallezcan más. Todas las enfermedades por contaminación ambiental, todas las muertes, perdón, 2.000 al año. Y todas las muertes por inseguridad vial, por accidentes de tránsito, otras 2.000 al año, todas eran prevenibles, todas son prevenibles. Tenemos que pacificar el tráfico, hacer más ciclorrutas, ampliar las estaciones de Transmilenio. Empezar muchas de las obras de infraestructura que teníamos previstas para empezar quizás el año entrante. Lo que necesita estudios y diseños necesitamos hacerlo este año y muchas de esas necesitamos empezarlas a ejecutar ya mismo. Las ciclorrutas, las estaciones de Transmilenio, las formas de movilidad alternativa, las mejores vías para los peatones, las necesitamos ya, este mismo año, para poder tener una forma de movilidad alternativa que no colapse Transmilenio, aun cuando vamos a tener horarios. Y muchas otras obras para reactivar el empleo y la economía necesitamos anticiparlas para el próximo año, de manera que esos instrumentos son indispensables para poder cumplir este plan y para poder sacar a Bogotá del nivel de desafío social y económico que tiene hoy. Como dije antes, 53 billones de pesos de los 109 están pensados como el plan de reactivación económica que necesita Bogotá para superar la pandemia, para superar el desempleo, el bajo crecimiento y la pobreza que este año inevitablemente, desafortunadamente, va a subir. Pero no tenemos por qué conformarnos con eso. Podemos salir de ahí, podemos recuperar crecimiento, disminuir pobreza, volver a tener más y mejor empleo si sabemos hacer bien y si ejecutamos bien este plan. Déjenme terminar entonces con una descripción muy rápida de exactamente qué programas tiene el plan en cada uno de los propósitos para poder lograr este plan de reactivación económica que les comentaba.
En el propósito número 1, de los 30 logros de ciudad, 12 están en el propósito de tener un nuevo contrato social. 12 de los 30 propósitos con los que nos vamos a medir. 5 cosas vamos a lograr, 5 grandes logros. Tener un nuevo contrato social, tener un nuevo contrato ambiental, social y económico, tener uno nuevo ambiental, cambiar nuestros hábitos de vida, tener una Bogotá sin miedo, tener una Bogotá región que sea modelo de sostenibilidad y tener un modelo de movilidad sostenible. 5 cosas muy concretas. Esos 5 propósitos de ciudad los vamos a ejecutar a través de 30 logros. Logros que no son de esta administración, logros que tendrán que ser de toda la ciudad. 12 de esos 30 logros están atados a el nuevo contrato social y económico que estamos proponiendo. 52.7 billones de pesos de los 109 serán ejecutados en ese propósito. Tiene 5 programas estratégicos. Tiene 186 metas y 26 programas generales. Como ustedes pueden ver, el nuevo contrato social se basa sobre todo en tener educación que cierre brechas, que genere oportunidades para nuestra fuerza laboral de hoy, pero también para los niños y jóvenes del futuro. En mejorar, el 26% se basa en mejorar todo el sistema de salud pública y territorial. El 10% se basa en el sistema de cuidado. El 23% del nuevo contrato, de la inversión para el nuevo contrato social y económico se basa en empleabilidad, apoyo al sector productivo y mejoramiento del ingreso, empezando por el ingreso básico universal que queremos proponer. 52 billones de pesos de inversión, 5 programas estratégicos, 26 generales, 186 metas, el 48%, casi la mitad del total de la inversión de nuestro plan se va a ir en este nuevo contrato social y económico para la ciudad. Nuestro segundo gran propósito, cambiar nuestros hábitos de vida, reverdecer a Bogotá, ser conscientes de que la única crisis con la que estamos lidiando no es la de la pandemia. Que no se nos olvide que la crisis climática es una realidad, que las dos van de la mano y que las dos dependen para superarlas de que cambiemos nuestros hábitos de vida, produzcamos distinto, consumamos distinto, protejamos el agua, protejamos nuestra estructura ecológica principal, nos movilicemos de una manera distinta, nos relacionemos de una manera distinta entre nosotros, respetemos todas las formas de vida. Ese segundo propósito tiene 9.5 billones de pesos para estos 4 años, tiene 3 programas estratégicos, 12 programas generales, 92 metas y representa el 8.7% de inversión total de nuestro plan. Ese propósito se concentra en su mayor inversión es para tener una Bogotá reverdecida con más árboles, más vegetación, más siembra en nuestra ciudad, mejor espacio público, en la transformación social y ambiental que tenemos que hacer para proteger a todas las formas de vida, la estructura ecológica principal, no solo de Bogotá, sino de Bogotá región, y en un 41% para la protección del ambiente, la recuperación, la conservación del agua y de toda la estructura ecológica principal de nuestra ciudad. Nuestro tercer propósito, vivir sin miedo, una cosa elemental, pero que ese miedo se base no en que tenemos a alguien imponiéndonos por temor el cumplimiento de una norma, sino en nuestra capacidad de conciencia, de autorregulación de nuestro comportamiento y de regulación mutua con otros ciudadanos, en que Bogotá sea epicentro de cultura ciudadana, de paz, de reconciliación, en lo cual vamos bien. Al corte del 1 de mayo, todos, absolutamente todos los delitos están bajando en su ocurrencia en Bogotá. Ya venían bajando antes de que entráramos en cuarentena y la cuarentena sin duda ha tenido un efecto muy positivo en reducir los delitos de alto impacto en la ciudad, todos, pero el reto es mantener ese mismo comportamiento una vez salgamos de la cuarentena. Este propósito de tener una Bogotá sin miedo, una Bogotá epicentro de paz, de reconciliación, de cultura ciudadana, que fortalece sobre todo la justicia, inversión que está distribuida entre el sector de seguridad y el sector de gobierno. Ambos tienen competencias en materia de justicia y por eso ambos reciben una inversión importante. Este propósito se ejecuta a través de 4 programas estratégicos, tiene 2.8 billones de pesos de inversión en estos 4 años, 10 programas generales, 70 metas, 2.4% del total de la inversión. El 61% de la inversión va a ir sobre todo a justicia. Insisto, esa inversión en justicia está distribuida
en la Secretaría de Gobierno y en la Secretaría de Seguridad y Justicia, porque las dos tienen competencias en esa materia. También en el fortalecimiento, el 10% de cultura ciudadana, de construcción de confianza, otro 10% en la consolidación de Bogotá como epicentro y territorio de paz, en cumplirle a las víctimas, 7% en particular para mejorar la seguridad y protección de las mujeres y 12% también para darle oportunidades de inclusión a los jóvenes que entran en conflicto con la ley. El cuarto propósito, el propósito de hacer de Bogotá Región un modelo de movilidad sostenible. Un modelo de movilidad sostenible. Vamos a tener que usar nuestro sistema de transporte masivo por turnos, por al menos 4 turnos, como ya lo expliqué al principio. Ocuparlo a máximo el 35% de capacidad. No podemos tener a Transmilenio como una aglomeración, como la teníamos antes, porque ni es sostenible en términos de movilidad, ni es sostenible en términos de salud pública. Pero tenemos que usar mucho más la bicicleta, mejorar mucho más los espacios de los peatones, incentivar mucho más el uso de carro compartido y en cualquier caso tratar de quemar la menor cantidad de gasolina y diésel posible si queremos no empeorar la crisis climática que ya tenemos. Ese propósito tiene 34.9 billones de pesos de inversión en estos 4 años, se ejecuta a través de 3 programas. Esos 3 programas no sacrifican en nada lo que habíamos propuesto en nuestro plan de movilidad. Completar la fase 2 de la primera línea del metro hasta Suba y Engativá sigue siendo parte de lo que se propone hacer este plan. Empezar la construcción de la primera fase de la primera línea del metro, que debe ir por lo menos en un 60% ejecutada para cuando se termine este cuatrenio. Completar la mejor red de ciclorrutas del mundo en desarrollo en este cuatrenio, lo veremos y lo ejecutaremos con este plan, con esa inversión. Tener la mejor red de andenes para nuestros peatones. Hacer el corredor verde en la séptima. Hacer la mejor inserción urbana del Regiotram de Occidente, que ya se va a empezar a ejecutar este año, y también avanzar en la ejecución del Regiotram del Norte, desde Zipaquirá hasta Bogotá, construir el metrocable de San Cristóbal y dejar estructurado el metrocable de Usaquén. Son todas metas que se mantienen en este plan, todas metas que se mantienen en este plan, con 34.9 billones de pesos de inversión. El grueso, por supuesto, va al sector de movilidad, por la naturaleza de los programas. Como les decía, tiene 3 programas estratégicos, 3 generales, 17 metas, participa casi en un 32% del presupuesto total del plan de desarrollo. Y por último, la meta de construir Bogotá Región, de institucionalizar el área metropolitana de Bogotá y Cundinamarca. Por supuesto que tenemos unos municipios más cerquita a Bogotá, 24 municipios, pero no se trata de integrarnos con esos 24 municipios y olvidarnos del resto de Cundinamarca, todo lo contrario. Por eso, el acto legislativo que está en trámite para crear la región metropolitana se llama Región Metropolitana Bogotá y Cundinamarca. Tendremos una muy especial relación de movilidad, de institucionalidad, de trabajo, etcétera, con los 24 municipios más cercanos. Pero en total, el área metropolitana es con los 112 que están en Cundinamarca. No vamos a dejar por fuera a los demás municipios de Cundinamarca. Con ellos tenemos que trabajar en los sistemas de abastecimiento, de seguridad alimentaria, de protección del agua, etcétera. Este propósito tiene 4 logros de ciudad, 4 de los 30. Tiene una inversión prevista de 4.9 billones de pesos, en la que están no solamente los temas de institucionalización de la región, sino de combate a la corrupción, de contratación transparente, de participación ciudadana, de organización de una manera de vida transparente, meritocrática del distrito, de cómo opera, de cómo funciona, de que tengamos también una ciudad inteligente, una ciudad que usa la tecnología, los datos. Le estamos pidiendo al Consejo de Bogotá que nos permita crear la Agencia de Analítica de Datos, fundamental este año, por razones de salud pública, para saber dónde estamos, cómo nos cuidamos, quiénes fueron los contactos, dónde está el mayor riesgo. Eso lo vamos a saber es con tecnología, con Big Data.
pero para muchos otros propósitos más allá de la pandemia este año necesitamos tener esa información, necesitamos organizar a Bogotá como una ciudad inteligente que usa la tecnología, las innovaciones tecnológicas, que hace analítica de datos. Esa agencia de analítica de datos va a ser posiblemente la agencia pública más importante de Bogotá en el siglo XXI, porque esa es la naturaleza del desarrollo económico en este momento. Le estamos pidiendo también al Consejo de Bogotá que nos permita crear la Agencia de Educación Superior, Ciencia y Tecnología de Bogotá, para fortalecer la ciencia, la tecnología, el emprendimiento, la innovación, para no recargar a la Secretaría de Educación, que ya tiene una tarea enorme, asegurando los 3 grados de preescolar, asegurando los cierres de brecha y la mejor calidad de la educación pública de nuestros niños. Casi 800.000 niños van al sistema público de Bogotá. Creció la matrícula en el sistema público este año, cosa que nos enorgullece muchísimo. Para eso es la agencia, para que no recarguemos a la Secretaría, estará adscrita a la Secretaría, pero no la recargue, y haya un ente especializado en los temas de educación superior, pertinente, con empleabilidad, con emprendimiento, en todas las áreas del conocimiento, pero siempre vinculada a la innovación de ciencia y tecnología que está teniendo el mundo. Es otra de las herramientas que le estamos pidiendo al Consejo. Para que podamos tener una movilidad como la pretende el plan de desarrollo, necesitamos crear el operador público. Bogotá ha dependido hasta ahora totalmente de operadores privados para su sistema de transporte masivo. Bogotá necesita tener un operador público. Ese es un recurso estratégico. En la pandemia sí que lo estamos viendo. Y aún sin pandemia, ese es un recurso estratégico de nuestra ciudad, todo el sistema de transporte masivo y movilidad. Que ningún sector, que si se quiebra, como ya ha ocurrido en el pasado, 2, 3 operadores o concesionarios del sistema, Bogotá no queda amenazada a que varios de sus sectores, localidades, etcétera, queden sin oportunidades de transporte masivo. Ese es un recurso estratégico, el sistema de movilidad de la ciudad, y por lo tanto no podemos depender de un monopolio privado. Tenemos que tener un operador público que nos permita minimizar ese riesgo y prestar un mejor servicio en nuestra ciudad. Tenemos que tener, una vez se cree la región metropolitana de Bogotá y Cundinamarca, lo primero que hemos discutido con el señor gobernador de Cundinamarca, los alcaldes, es que, dado que vamos a preservar la CAR como autoridad ambiental, ese es un acuerdo básico y fundamental para poder sacar la región metropolitana adelante, esa autoridad ambiental seguirá existiendo de carácter regional, pero necesitamos una autoridad metropolitana de transporte. Ya estamos avanzando en la construcción de una red de metros de carácter regional, pero eso no puede ser un Regiotran por aquí, un Regiotran con otro operador por allá, otro metro por aquí, otras rutas por allí. Necesitamos una autoridad metropolitana de transporte que nos permita organizar debidamente el transporte en esta escala regional, integrar la red de metros como una red de metros, realmente. Todas esas son herramientas que estamos pidiéndole al Consejo de Bogotá. Esas herramientas y este plan de inversiones, las fuentes de las cuales vamos a obtener los 109 billones de pesos. Dejamos abiertas todas las fuentes posibles, hemos sacrificado una, la fuente de valorización la hemos sacrificado en este plan. Esa fuente respaldaba una inversión de espacio público y obras públicas de 1.5 billones de pesos en la propuesta que hicimos en febrero. Hemos sacrificado 800.000 millones de pesos en ese sector. Solamente haremos un plan, digamos, acotamos ese plan que estaba respaldado por valorización de 1.5, lo dejamos en 700.000 millones de pesos. Lo estamos cubriendo con una fuente distinta a valorización. Y eso es algo muy importante con lo que quiero terminar. No vamos a hacer la recuperación económica de Bogotá, ni vamos a hacer el nuevo contrato social de Bogotá, exprimiendo más y peor los bolsillos de nuestros contribuyentes, con quienes tenemos toda la gratitud por el esfuerzo enorme que están haciendo aún en esta época para cubrir sus impuestos. Hemos aplazado el calendario tributario de Bogotá, como es apenas obvio, por la situación en la que estamos viviendo.
pero no será subiéndole impuestos a los hogares, ni subiéndole impuestos a las empresas, ni además de los impuestos del predial o de ICA, sobrecargando con una nueva valorización, como vamos a reactivar el tejido social y económico de Bogotá. Eso no tendría sentido. Reactivarse económicamente justamente quiere decir que lo que vamos a hacer es volver a recuperar el crecimiento, recuperar la inversión y a cubrir esa baja temporal de recaudo con deuda para poder no sacrificar el bolsillo, la capacidad de consumo e inversión ni de las empresas ni de los hogares. En ese sentido, nuestro plan de inversión y nuestro plan fiscal es perfectamente coherente y consistente con lo que estamos proponiendo como plan de desarrollo, que tenga la ciudad esa plena certeza. El mayor nivel de endeudamiento que vamos a asumir, en todo caso, no afecta en nada la estabilidad fiscal de nuestra ciudad, ni en el corto, ni en el mediano, ni en el largo plazo. Bogotá, por fortuna, tiene una situación muy sólida financieramente que nos permite asumir este voto de confianza. Ese mayor nivel de deuda, en cerca de 4 billones de pesos, lo vamos a hacer con toda confianza en nuestra ciudad, en nuestra ciudadanía, en sus hogares, en sus empresarios, en que pasada esta pandemia, hecha toda la inversión pública que vamos a empezar a hacer desde este año, acelerado el proceso de contratación con las herramientas de contratación, con las herramientas del plan de movilidad, de infraestructura, de reactivación económica, el crecimiento volverá. Mientras haya vida, lo material lo vamos a recuperar. No tengamos la menor duda de eso. De manera que este plan de inversión es un plan consecuente con la confianza que tenemos en nuestra ciudadanía, en sus hogares, en sus agentes económicos. Quisiera terminar con este resumen y con un llamado al Gobierno Nacional, que tuvimos la oportunidad de conversar con el señor Presidente de la República esta misma semana. Nosotros le hemos solicitado, le hemos presentado este plan, su componente de reactivación social, su componente de reactivación económica, al señor Presidente, a su equipo económico, y hemos hecho una pregunta muy concreta. Todas las expectativas que están reflejadas en este plan suponen una fuente adicional, que no está aquí, porque no es local, está en el presupuesto del Gobierno Nacional. Supone que el Gobierno Nacional va a honrar los compromisos que adquirió con Bogotá. Va a honrar el compromiso de la primera y segunda fase de la línea del metro. Va a honrar los compromisos de mantener el sistema general de participaciones, de no sacrificar los ingresos ni de Bogotá ni de ningún ente territorial. Supone que vamos a seguir coinvirtiendo en ingreso solidario y en Bogotá Solidaria en Casa para poder tener el ingreso mínimo garantizado. Supone que los programas sociales del gobierno, que también se ejecutan en Bogotá, como Familias en Acción, como Colombia Mayor, como Jóvenes en Acción, no solo se van a mantener, sino a crecer. Habíamos llegado a un acuerdo con el señor Presidente para que, por ejemplo, se habilitara en Bogotá 50.000 nuevos cupos de Jóvenes en Acción. Honrar todos esos compromisos ambientales, sociales, económicos, de infraestructura, supone que el Gobierno Nacional le cumple a Bogotá Región con 38 billones de pesos de inversión, 30 de los cuales ya los habíamos anunciado con el señor Presidente en enero. De manera que ese es un primer supuesto o un siguiente supuesto muy importante de este plan de desarrollo. Aquí están asegurados los 109 billones de pesos que garantizan que este plan de desarrollo sea un plan de reactivación social y económica. Pero eso también necesita que de parte del Gobierno Nacional se mantengan los compromisos del Gobierno Nacional en 38 billones de pesos. Eso también necesita que en el cortísimo plazo el Gobierno Nacional no deje morir nuestro tejido productivo, ni en Bogotá ni en ninguna ciudad de Colombia, que cubra la nómina durante el tiempo de cuarentena de las pequeñas y medianas empresas. Se requiere con urgencia que los decretos que está pensando el Gobierno Nacional a propósito de las facultades extraordinarias de emergencia económica se usen en esa dirección.
Supone también, por supuesto, que tenemos un gobierno democrático y un control democrático. Yo quiero felicitar y agradecerle al Consejo de Bogotá que no ha dejado de sesionar un solo día, que no ha dejado de hacer control político un solo día. Podemos estar o no de acuerdo en cómo lo hacen, pero que haya control social y político es indispensable para una democracia. A mí como ciudadana, francamente me cuesta mucho trabajo entender cómo es que los obreros, la manufactura, la construcción, los demás empleados públicos podemos trabajar y el Congreso de la República no. El Congreso de la República es un pilar fundamental de esta democracia. Necesitamos que funcione, que haya control social y político, no solamente en Bogotá, sino también en Colombia. Que el debate que debe darse sobre de dónde saldrán los recursos para cubrir, por ejemplo, la nómina de las MIPYMES. Bogotá ha hecho una propuesta muy concreta que depende del gobierno nacional. En épocas de crisis, Colombia siempre ha establecido y recaudado un impuesto al patrimonio. ¿Por qué esta vez no? ¿Por qué no podemos recuperar plata de los 1.000 principales contribuyentes? No terminan pagándolo más de 1.000. Ese es el precio de la desigualdad. Hay 1.000 contribuyentes que pueden, fundamentalmente vienen del sistema bancario, algunas grandes empresas, que pueden hacer un apoyo ahorita, un aporte ahorita, para que ese sector más sólido, con más utilidades, nos permita salvar el tejido productivo y el empleo de las pequeñas y medianas empresas. Se necesita con urgencia. Pero ese tipo de decisiones gruesas, de debate de política pública. Bogotá está proponiendo un ingreso mínimo garantizado, pero necesitamos que eso sea también política nacional. Si a la vuelta de un mes, porque se acaba el periodo más difícil de la pandemia, deciden borrar ingreso solidario, perdemos una fuente para poder hacer el ingreso mínimo garantizado de Bogotá y del resto de Colombia. Necesitamos tener un sistema tributario justo que redistribuye riqueza, que permite garantías a la propiedad privada para que la genere, pero que también la redistribuye equitativamente. Mientras la secretaria del hombre más rico de Colombia pague proporcionalmente de sus ingresos más impuestos que el hombre más rico de Colombia, no hay manera de hacer un contrato social y tributario incluyente, queridos amigos. Lo discutí 4 años siendo senadora, desafortunadamente no lo logramos en ese periodo. En este periodo debería lograrse. Y no solo por la emergencia de ahorita, sino porque es indispensable para construir un país igualitario, incluyente. Necesitamos comprometernos a tener un gobierno democrático, a que las mayores funciones que por emergencia estamos teniendo los gobiernos ejecutivos, tanto en el nivel territorial como en el nivel local, nos sirvan para usar, para que la plata termine en donde la necesitan los ciudadanos, no en la corrupción de unos cuantos políticos. Para que no se abuse ni de la fiscalía, ni de los organismos de control, ni de la fuerza pública, para perseguir a ciudadanos que lo único que hacen es una oposición legítima, o a periodistas que lo único que hacen es garantizar que estemos debida y pluralmente informados. A ese nivel de abuso de la fuerza pública o de los organismos de control, no es posible tener una democracia que funcione. Yo le quiero rogar al señor presidente de la República, usted puede corregir esas cosas que van mal. Es una obligación ética, es una obligación histórica que haya un compromiso absoluto del gobierno nacional con que no se siga usando y abusando de la fuerza pública, de la inteligencia, de los organismos de control para perseguir y estigmatizar a sus ciudadanos, a la oposición legítima o a los medios de comunicación. Así no puede funcionar una democracia. Y además, sin Congreso. Sin un Congreso que sesione y funcione plenamente, como lo está haciendo, dando ejemplo el Consejo de Bogotá.
Necesitamos nuestras instituciones fortalecidas, no abusando, sino gobernando. Necesitamos a nuestra ciudadanía informada pluralmente, para que todas las decisiones que estamos tomando en emergencia sean basadas en información rigurosa, científica, no fruto del lobby ni de la presión. Necesitamos a una ciudadanía consciente de que lo que está en juego es la vida, de que nos tocó el desafío extraordinario de sacrificar nuestra vida material para construir hábitos y formas de vida mejores y distintas a las que teníamos. Ese es el gran desafío que esta pandemia nos puso. Ese es el gran desafío que la vida nos trajo. Y yo estoy absolutamente convencida que ese desafío no solo lo vamos a superar, sino que de ese desafío no saldrán adelante los más ricos y los más fuertes. Saldremos adelante los más empáticos, los más solidarios, los que tengamos mejor acción colectiva, los que entendamos que con salud, empatía y solidaridad todo lo material se va a reconstruir y mejor, con mejores hábitos de vida, sin arriesgar innecesariamente la vida de gente humilde. Pero que la confianza que le estamos pidiendo a los ciudadanos que tengan hoy en lo que les pedimos que hagan, cuando les pedimos que se queden en casa, cuando les pedimos que cambien su hora de trabajo, cuando les pedimos que no salgan sino en ciertos horarios. Todo ese nivel de cambio y de sacrificio requiere confianza, requiere conciencia. Y tenemos que honrar esa confianza y esa conciencia con transparencia, con decencia, dejándonos controlar por la ciudadanía a la que nos debemos y por los cuerpos colegiados que están institucionalizados para ello. Este es un mejor plan de desarrollo, gracias a las 657 propuestas que nos hizo el Consejo de Bogotá. Gracias a las 22.000 propuestas que nos hizo la ciudadanía, los gremios, el Consejo Territorial de Planeación. La democracia funciona si la dejamos fluir, si honramos sus principios, sus instituciones, si las fortalecemos en vez de socavarlas o manipularlas para propósitos indebidos y legítimos. Todos estamos en el deber ético e histórico de honrar esa confianza y esa conciencia ciudadana que se necesita hoy, cumpliendo nuestras funciones debidamente. Para hacerlo, radicamos y hoy ponemos en discusión nuestro plan de desarrollo por un nuevo contrato social y ambiental para la Bogotá del siglo XXI, a consideración de la ciudadanía y del Consejo de Bogotá. Muchas gracias. Alcaldesa, muchísimas gracias por su presentación. No sé si nos está escuchando. Sí, señor. Los escucho. Alcaldesa, muchísimas gracias por la presentación. Ya tenemos la presentación, ya nos la enviaron, entonces ya la tienen todos los concejales en el chat de WhatsApp que tenemos. En este momento procedemos entonces a darle la palabra. No sé si nos quiera decir algo más, alcaldesa, o ya está fluida su intervención. Muchas gracias a la Comisión de Planeación del Consejo, a todo el Consejo de Bogotá por escucharnos, por recibir el plan, a los ponentes seleccionados por sorteo. Tienen una tarea muy crucial e importante. Les agradecemos mucho por el trabajo que vamos a tener muy intenso el próximo mes y cuenten con nosotros para nutrir este plan y que sea el plan de todos, de toda la ciudadanía, de toda la ciudad. Muchísimas gracias, alcaldesa. Entonces, ahora le vamos a dar la palabra a la señora Lilia Abella, presidenta del CTPD. Señora Lilia.
Le vamos a dar la palabra hasta por 30 minutos, si es tan amable. Si tiene alguna presentación, por favor, nos indica. Sí, hay una presentación. Gracias. Hay presentación. Ok, entonces, secretario, si por favor nos colabora con la presentación habilitando la opción. Con gusto, presidenta. Ya estamos en ese proceso. Dale con Yo puedo ir empezando. Claro Mientras logra la presentación. Muy buenos días a todos y todas. Hablo en representación de la sociedad civil. Tiene asiento en el Consejo Territorial de Planeación Distrital, que es la máxima instancia de la planeación participativa de Bogotá, en la que convergen todos los sectores, derechos, poblaciones que están trabajando en representación de sus diferentes comunidades en el marco de la ley 152 del 94 y el acuerdo 12 del Consejo de Bogotá, que lo creó. El Consejo Territorial es la máxima instancia de la participación en la ciudad de Bogotá, y la verdad que él mismo hizo un gran esfuerzo porque al ZPD le tocó vivir no solamente el inicio de una pandemia no esperada, de tal manera que a partir del 16 de marzo todos los consejeros y consejeras nos dimos la tarea de adecuarnos al tema virtual. No fue nada fácil, pero lo logramos. Y el 30 de marzo, como corresponde dentro de la norma que ha sido establecida desde el año 1994, hicimos entrega de nuestro concepto, cumpliéndole a la ciudad de Bogotá, cumpliéndole a la comunidad y cumpliendo con un deber que está consolidado a lo largo de años y que ha permitido que hoy la participación ciudadana pueda tenerse como principio rector de nuestra actividad. Es una condición innegociable de la construcción de ciudad. Y elevamos una frase concreta: nada sobre nosotras y nosotros, sin nosotras y nosotros. Esto supone el reconocimiento de los espacios institucionales, los espacios no institucionales, las organizaciones sociales, comunitarias, etcétera, y el reconocimiento del derecho a la protesta y la movilización. El concepto fue votado el 30 de marzo por el ZPD con una participación histórica, un foro supremamente alto que no habíamos conocido en los últimos años. Y el documento consta de tres huesos espacios. Uno, un documento estratégico. El dos, un documento técnico de soporte que está para el servicio de la ciudadanía, de la administración y hoy del Consejo de Bogotá, recogido del trabajo de las comisiones y de los aportes ciudadanos, las 5 comisiones fundamentales en la estructura del ZPD, la participación ciudadana a través de eventos, unos presenciales, los demás virtuales, audiencias ciudadanas que fueron absolutamente sistematizadas, y tenemos la voz ciudadana recogida en un documento técnico con su matriz de anexo. Finalmente, un documento en el cual el 30 de marzo los consejeros y consejeras aportaron algunos elementos de más para poder consolidar el concepto. El ZPD recibe favorablemente un primer punto. Es la definición del contrato, del nuevo contrato social
social y ambiental para el siglo XXI. La administración y la ciudadanía se van a consolidar. La de la cultura ciudadana con un eje transversal gobierno y se materializa en la estrategia de gobierno abierto que busca promover la generación de y empoderamiento ciudadano. Aquí saludamos, tenemos que hacerlo, aspectos positivos además de los señalados. Ciudad-región, valiosa decisión de avanzar en la confirmación de la alianza con los territorios y departamentos del entorno, la mirada intergeneracional y del derecho a la educación, que por supuesto genera un mejor futuro para niños y niñas y la juventud. Bogotá con mayor igualdad de oportunidades, trabajar por la reducción del desempleo juvenil y la feminización de la pobreza es un avance significativo para Bogotá. La actividad física de una política pública encaminada a fortalecer el deporte, la recreación y la actividad física basada en el DRAFE, que requiere de una Buenas noches, bienvenidas y bienvenidos a Conversaciones en Casa. El aparente dilema entre salud y economía, que pareció surgir en los primeros días de cuarentena y de aislamiento preventivo, pues es un falso dilema. América Latina y el Caribe, dicen los expertos, todavía no llega al pico de contagio. Pero, ¿qué debe hacerse en nuestros países para no morir por COVID-19, pero tampoco por el hambre y por la pobreza que van a aumentar, sin duda, por causa de esta pandemia?